Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Así Somos. Estamos en vivo y en directo haciendo este programa para todos ustedes. Y como ya están viendo en su monitor, vamos a hablar de las enfermedades zombies. Pero atentos, ¿a qué nos referimos con este tipo de enfermedades? Serían enfermedades, más bien un resurgimiento de ellas, un resurgimiento de estas enfermedades letales, enfermedades que en algún minuto nosotros pensamos que se habían quedado en el pasado y que no solamente ahí, sino que se habían erradicado y ojalá para no volver nunca más, porque estamos hablando de enfermedades mortales. Bienvenidos, compañeros, aquí parte Conspiración Salfate. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, señor director. En infinitas oportunidades, nosotros en este humilde espacio televisivo hemos estado hablando respecto a las consecuencias climáticas del cambio, del calentamiento global, pero nunca habíamos tocado probablemente una de sus consecuencias más terribles, en donde el planeta no está preparado para aquello. Porque una cosa es que se te llueva la casa, una cosa es que alguna propiedad se la lleve el río o quede aplastado por la nieve, pero el resurgimiento, como tú le has dicho, que son estas enfermedades zombies, es que hoy en día el mundo entero, y ya hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud, es que no sabemos qué hacer cuando estos virus que parecían erradicados de la historia del planeta, de la humanidad completamente, resucitan. Son enfermedades del pasado que en algún momento llegaron a borrar, llegaron a asesinar a la mitad de la población de continentes enteros. Algunas enfermedades que no se encontró ningún tipo de vacuna, ningún tipo de cura, y que incluso cuando dejaron de existir quedaron sumidas en el más profundo misterio, porque así tan misteriosamente como llegaron, hicieron una retirada. El problema, y insisto, el cambio climático hoy día se está convirtiendo en el laboratorio perfecto para que de golpe, no una, no dos, no tres, por lo menos 6 enfermedades que ya no debieran existir están apareciendo en distintos continentes junto con la gran movilidad de población densa debido, digamos, a que ya los viajes en avión se hacen cada vez más baratos y por lo tanto mucho más factibles para una gran cantidad de personas. Vamos de inmediato con el primer titular. Señor director, esto nos interesa a todos y esto puede ser nuestro máximo enemigo de aquí en adelante. Atención. Hallan en Arica al mosquito que transmite Zika, dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Todas esas enfermedades a partir de este pequeño insecto que hasta algunas semanas atrás significaba algo exótico, algo, ten cuidado con esto si es que viajas. Pero yo escuché de alguien qué le pasó. Fíjate esta noticia, qué terrible, menos mal que acá no pasa y de repente ya llegó al extremo norte de nuestro país. Maestro, este insecto, disculpe, ¿viaja de otros países al nuestro o alguien lo trae? Las dos cosas. Cuando lo trae, no es que tú traes la enfermedad y que comienzas a contagiarla. Más bien, el mosquito se mete en el avión, se mete en la ropa, se mete en la maleta, incluso con la posibilidad de que hay que entender que el mosquito porta el virus. Es para que ustedes lo entiendan. Es como si este insecto estuviese un resfrío y él nos contagia este virus en particular, que son todos los que nombré. Incluso, pudiendo estar muerto, ponte tú que yo lo aplasto y lo queda en mi maleta. Luego llega a este país que tiene quizás una temperatura que promueve la existencia de estos bichos, microorganismos que viven dentro de este ya pequeñito insecto y comienzan a propagarse rápidamente en nuestro ambiente. Y que por supuesto, te lo hago más bien como un planteamiento, una pregunta. Nadie está exento de este mosquito. Es decir, nadie. No es que yo tengo un buen sistema inmunológico, yo tengo un buen... Esto no tiene nada que ver. O sea, aquí nadie está libre, digamos. Esto puede pasar y bueno, hemos visto ciertas enfermedades, por ejemplo, en Brasil. Nosotros que somos buenos para viajar, para hay una gran cantidad de muertos, o para endeudarnos, por ejemplo, ¿por qué no decirlo cuando vamos de vacaciones con nuestros familiares, nuestras amistades? Y lamentablemente, muchas de las ocasiones no nos preocupamos de hacer previamente un chequeo de vacuna. Yo sé que hay personas que no les gusta vacunarse, pero estamos hablando de enfermedades letales. Absolutamente. A ver, tú acabas de tocar un punto que es crucial en esta conversación. Por ejemplo, si es que alguien en una búsqueda espiritual, quizás querer llegar a lo más lejos y exótico de lo que un avión le permite viajar, se iba a la India. Y cuando ibas, por ejemplo, te das cuenta, chupeta, me faltan todas estas vacunas y no me van a dejar entrar al país y mucho menos volver si yo no las tengo. Bueno,
ya la gran cantidad de millones que implica viajar tan lejos a través del globo terráqueo desde este punto llamado Chile, uno lo hacía porque finalmente no tenía opción. Pero esa conciencia jamás existió cuando personas que son habitué para vacacionar, por ejemplo, en Brasil, en la selva amazónica, como yo lo hago y que tengo mis propios cuidados, y de repente hoy en día esto ya no es tan opcional. Finalmente, las vacunas contra estas enfermedades hay que entenderlo y hay que decirlo. Mucha gente sabe cuál es mi postura al respecto, que amerita una peor obligación que sencillamente no vacunarse. Pero esto no se puede dejar pasar. A ver, que lo entiendan. Esto no es algo de, mira, yo creo que contra estas enfermedades no se puede. Sin ir más lejos, esto es tan masivo, esto está tan que a cualquiera le puede pasar con nuestra propia querida, flamante editora. Sí, jovencita con un tremendo sistema inmunológico perfecto. A sus mozos años, va a Brasil y de los 15 días que ella tenía para vacacionar ahí, el día 8 se da cuenta que ha sido contagiado a través de un mosquito que la picó y le pasó el Zika. Imagínate. O sea, está muy masificado esto. Son enfermedades que para nuestra realidad chilena son extrañas porque en otros países son exóticas. Están presentes, o son enfermedades que en general en el mundo ya estaban como medias detenidas y vuelven a hacerse presentes. Buena pregunta. Si bien estoy nombrando países como la selva amazónica, como Brasil, dentro de sus propias urbes, como Sao Paulo, por ejemplo, es algo que existe. Estaba controlado, me refiero que es como el anta acá en verano. ¿Ya? Se va a morir, podríamos decir en términos estadísticos, si la memoria no me falla, al menos una persona. O se va a ver afectado por esta enfermedad a propósito de las fecas de ratones. Sin embargo, no podemos decir que una pandemia. Hay que tener los cuidados. Si uno llega a su casa de campo, en la playa, y barre bien, si escarrianda algo por ahí, y más o menos esto está solucionado. Pero estos bichos, querida amiga, han evolucionado. No es culpa nuestra en esta oportunidad, pero están acorazados, más fuertes que nunca, y no existen las vacunas necesarias para distribución internacional cuando apenas alcanzan para los países donde etimológicamente se dan. Por ejemplo, era tan el problema que hubo con la fiebre amarilla, con la picada de estos mosquitos, que incluso en Brasil las vacunas tuvieron que repartirse. O sea, lo que deben hacer, una doble dosis para alguien, para que te dure un año, dijeron, chuta, a ver, que aguante los 3 meses del verano, 4 más tardar, y vamos a partir esto en 4, porque si no, van a haber muchas muertes más que lamentar. Cuando digo muerte, ¿por qué? Porque se lanzó, atención, queridos amigos acá en la casa, ¿de qué estamos hablando? Les voy a arrojar un número. Este número está hecho con toda la potestad y con toda la seriedad del tema. Se hizo un cálculo que si esto continúa exponencialmente como ha sido hasta ahora, voy a meter incluso a Chile en este ruedo, la cantidad de gente contagiada producto de estos insectos y su respectiva picadura podría alcanzar 1.811.200 personas. Ese fue el cálculo que arrojó el cálculo computacional. Estamos hablando ni más ni menos que el 10% de la población. Si no se entendió, estoy hablando de Chile. Sí. Estoy hablando de Chile. Estoy hablando de que si que esto no logra pararse, si no tenemos las precauciones, que las precauciones pueden ser varias, más allá, obviamente, de la vacuna respectiva, podríamos estar hablando de que casi 2 millones de personas podrían llegar a verse afectadas y teniendo un porcentaje del 15% de muerte. O sea, de este millón, 100.000 se puede morir. Sí, Tere, ¿qué quería decir? Una cosita, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, ¿tiene que ver con que esto se propague también? Porque hoy en día tenemos poco tiempo, no tenemos tiempo para cocinar, compramos embutidos, cosas congeladas, entonces también la alimentación yo creo que influye un poco. Es que no te equivocas lo más mínimo, querida amiga. Finalmente, esto, a ver, yo no sin ponerme esotérico, yo creo que aquí hay un llamado de alerta. Acá hay una especie de grito de auxilio de la madre naturaleza. Esto existe, esto existió, en algún momento esto era desatado. Sí. Hoy día, producto de la higiene, producto de la buena alimentación, del aseo en los hogares y todo lo demás, finalmente fue generando que ciertas enfermedades no logran hacerse caldo de cultivo de sí mismas y no pueden proliferar. Siempre existen. Todos los veranos a los perros se le van a pegar pulgas, garrapatas y todo lo demás, pero tú le colocas la vacuna y todo. Entonces, como contestando lo que dice ella, ¿cuál es el problema? De que ha habido un resurgimiento tan potente y nosotros nos hemos olvidado
de estos enemigos que hoy día, cuando ya no comemos tan bien, cuando no todos hacen ejercicio y se cuidan como están por dentro y por fuera, es que todos podrían convertirse en víctimas de esta enfermedad. Que hay más vulnerables. Salfa, y una consulta, sin caer en temas obviamente xenófobos, ni racistas, ni políticos. Dele nomás, con toda la confianza. La gran cantidad de inmigrantes que están llegando a Chile también pueden ser un factor que desate este tipo de enfermedad y que le estén trayendo con una mayor probabilidad, digamos, a nuestro país. Desde este querido espacio, desde este programa de televisión llamado Si Somos, más de una década al aire, nosotros hemos defendido, por supuesto, las distintas culturas, incluso hemos hablado respecto a los grandes aspectos positivos que implican las mezclas raciales y el aprendizaje de intercambio cultural. Sin embargo, el problema, hay que decirlo, nadie quiere contagiar a nadie. No, obvio no. Tiene que ver quizás con las conductas migratorias, donde personas, porque incapacidad económica, porque vienen de países donde esto no está debidamente resguardado, no se le piden quizás también a niveles fronterizos con nuestro país. Porque la salud es mucho más precaria que incluso la de nuestro propio país. Sí, de hecho acá lo es. Pero acá tenía el SAC. Claro, pero el SAC puede parar un montón de cosas, pero no puede parar personas. Claro. No, sin duda, pero hay una revisión, o sea, no es que pasa ahí así nomás. Claro, pero imagínate que estamos hablando de quizás... Deportadores, estamos hablando de... No puedes pero cuando vos entras al país no hay nadie que te diga, vos te diste esta vacuna. Al menos yo cuando entré a Chile, cuando traje a mi mascota, me pedían todos los papeles, todo. Tuve que hacer un lío tremendo en el SAC. Pero a mí como persona no me dijeron, tenés la de la fiebre amarilla, tenés esta, tenés la otra. Ese es el punto. Hoy día yo creo que esto amerita un ejercicio inmediato, urgente de este país. Y como decía Carla, no desde un punto de vista xenófobo, chauvinista, nacionalista, extremo, sino de que hoy día Chile es una ventana de oportunidad tremenda para una gran cantidad de personas que vienen de otros países, que no tienen otras costumbres, que el servicio de salud es, lo voy a decir, peor que el nuestro, porque viejo, acá yo no es que diga así como, oye, menos mal que tenemos el servicio de salud en Chile, a dudar, o sea, compadre, yo soy bien crítico de este sistema. Sin embargo, esto va a tener que redoblarse, porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esto está a punto de o controlarse y pasar colado o que se vaya de las manos, pero así. Me gustaría preguntarte acerca de las curas de estas enfermedades, porque si bien son enfermedades que no son tan desconocidas para nosotros como persona común y silvestre, porque las escuchamos a nuestra abuelita, a nuestro antepasado, otras generaciones, y era muy común y la gente se moría de algunas enfermedades que vamos a empezar a relatar a través del programa. Tú hablabas de que los bichos evolucionaron, posiblemente se potencian con otros alimentos, con el clima, en fin. Con el clima sobre todo. Pero nuestra tecnología también ha evolucionado. En ese sentido, es como se rinden ante este tipo de enfermedades, son tan fuertes que no hay un laboratorio, un centro, una persona a cargo que diga, voy a hacerme cargo de esto. ¿No existe eso hasta el minuto para las enfermedades que vamos a ver? No, por lo siguiente. A ver, no es que no existan curas, sino que cuando se detecta una enfermedad y constituye un problema, vale decir, wow, acá acaban de aparecer muertos, hay mucha gente que está llenando los consultorios, ahí recién se tienen que hacer casos, vale decir, no se pueden hacer ni antibióticos, ni medicina, ni vacuna para algo que puede existir, tiene que estar. Y cuando está, tiene que estar relativamente desatado un problema, porque las inversiones que se hacen en términos de compra, de inmunización, digamos, a toda una gran cantidad de población regional, es tanto que en realidad cuando recién comienza a hacerse algo, ya es un problema, ya hubo víctimas. Lo que pasa es que la única forma de hacer una prevención de alguna manera es que se haga algún programa o algún movimiento en el cual expliqué los síntomas y conozcáis esta enfermedad. Yo en lo personal, el Zika, el dengue y todos los que podamos nombrar los conozco de nombre, pero si tú me preguntáis, tengo tos fuerte, me duelen los oídos y esos son los síntomas, no los conozco. Entonces creo que lo que necesitamos primero es información de todas maneras, para conocer, así como lo hacían con el cólera. Yo recuerdo perfectamente todo lo una campaña la cual conozcamos estas enfermedades que para nosotros son ajenas, pero que hoy día van a ser parte de nuestro día de vivir. Y que han resucitado. A ver, vamos entendiendo un poco, queridos amigos que están en la casa. Esto está lejos de ser un ejercicio de proyección. Esto es un problema que está establecido. No en la hipótesis, sino que aún no ha germinado cómo podría llegar a constituirse en términos de problema obviamente, de pandemia en nuestro país. Pero para que vayan entendiendo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿O cuál es nuestro enemigo que aún no ha mostrado todos sus dientes? Para entender eso, fíjense lo que está ocurriendo en otros lugares donde esto ya se vive y se está pagando con sangre. ¡Atención! El titular dice, alarma en Brasil por fiebre amarilla,
28 muertos en una semana. Perdóname. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla, perdóname. Ojo, fiebre amarilla es una palabra, un término que ya comienza a sonar. Son muchas las personas que en la casa saben que se han estado vacunando contra la influenza, por ejemplo. Parte de la fiebre amarilla, algunos derivados que se pasa obviamente por el animal, por el mala manipulación y cortes indebidos de cierta forma de cómo se faenan los animales, sobre todo los bovinos, vacas, ovejas y producto de sus lácteos, ¿cierto? A partir de su leche que se hace en queso, puede venir transportado en distintos medios que tiene que ver con el consumo humano. Las vacas locas. El brote de la fiebre es otra cosa, es cuando se comen a sí mismos. El brote de fiebre amarilla en Brasil causó 87 muertes. Por favor, permítame subrayar eso. 87 muertes en Sao Paulo y Río de Janeiro. Estamos hablando de realmente el país más desarrollado de este continente. Sin duda. Y sin embargo, que conviven con esto. Para decir, a ver, ellos están preparados. Para ellos existen, a ellos hay campañas, hay comerciales en la televisión. Conocen la enfermedad. Lávate, vacúnate, cuidado con y todo lo demás. Y sin embargo, 87 muertos. Pero también hay veces que no, aparte de no tener acceso por ahí una persona que no tiene dinero, había escasez de vacunas en un momento. Es que es un buen punto, porque por ejemplo, esto es como salir a andar en auto. Yo digo, fíjense que yo no tengo problema y no tengo miedo que me choquen, porque yo manejo súper bien. Tú. Pero los de afuera quizás no, y te van a chocar. Entonces, si es que tú estás bien cuidada, te alimentas bien, haces ejercicios, tienes buena salud, eres muy educadita, te lavas las manos después de tal y tal, pero convivimos con personas y no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas costumbres, no todos tenemos los mismos procesos de higiene y finalmente tenemos que asumir el problema como país. Finalmente somos parte de una comunidad y no porque yo haga mi tarea quiere decir finalmente que estamos a salvo de esa condición, porque pueden haber muchos agentes infecciosos en este momento. Para que ustedes entiendan, cuando digo que hay 80 personas que se vieron afectadas y que murieron, 87 para ser más exacto, en Sao Paulo y Río de Janeiro, lo que levantó más las alarmas fue que esta infección se había esparcido con mayor velocidad y agresividad que en las últimas décadas. O sea, hoy día que nos sentimos más empoderados con la tecnología, con la ciencia, a favor de, entre tantas otras cosas, a la medicina, no pudieron prever esto, ni siquiera detenerlo. Entonces, digamos, se vive en un estado de miedo y de emergencia constante porque esta amenaza no se ha ido, está presente. No cambiamos de estación y el problema es que los veranos son muy largos, ya voy a explicar por qué. No, perdona, es una enfermedad por el fondo que evolucionó, porque si ha sido mucho más rápido, se defendió. Posiblemente todo lo que tengáis como herramienta como medicinal no va a poder funcionar de la misma manera. O sea, yo creo que lo más complicado es cuando una enfermedad comienza a mutar y empieza a cambiar su forma, porque ahí es donde los doctores, a pesar de tener toda tecnología, no saben cómo atacar y cómo trabajar. Y claro, porque es como, que es como una nueva enfermedad al final. Se va cambiando y va mutando. Claro. Ese es el problema del SIDA, por se ejemplo. va potenciando. La vacuna que te pongan no te va a ¿Sabes qué problema también trae eso? El problema a nivel diagnóstico. Que si en los centros de salud pública, hospitales, clínicas, consultorios, no se tiene presente que están estas enfermedades. Te van a mandar por la casa por resfrío. Exactamente. Y te vas a morir. Y estas enfermedades, sus comienzos son muy similares en muchos casos a las gripes. El dengue, por ejemplo, es muy parecido. Pesa el cuerpo, dolor, fiebre, escalofrío. Se sobrediagnostican las gripes, sobre todo en esta época en nuestro país. Todo el mundo ya vaya, se tiene gripe, tome ahí, tiene antibióticos, qué sé yo. Y puede ser algo mucho más grave y al no tener un buen diagnóstico tampoco te puedes llegar a morir. Si tú te quieres poner un poquito más místico, pero yo le llamo así, porque son conocimientos populares, no necesariamente científicos, pero no por eso menos verdadero. Cambiamos de estación y yo no sé si ustedes lo notan, pero yo soy súper hipersensible a estas cosas. El sol es distinto, el sol como que hace mal. El sol te enferma, es como que es un sol que no es que solo esté más suave, es como... No sé, a mí me afecta, a mí me llama a enfermarme. Como me cuido mucho, no sucede. Pero siento que me pone en un estado de vulnerabilidad respecto a las enfermedades. Tiene que ver con los cambios estacionales. Sí, lógico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El llamado, lo que está preocupando a todos es que hoy en día, antes, me acuerdo, yo en los años principios de los 80, alguien decía, oigan, ¿saben qué? Y te reunías así, digamos, oye, hago una once y les tengo que contar algo. Voy a viajar en avión. Y lo contáis como la gran cosa, porque era algo muy especial, muy reservado para gente con realmente altas posibilidades de recursos económicos, etcétera, etcétera. Hoy día todos viajamos.
Hay algunos pasajes en avión que son más baratos que viajar en bus. Hay más opciones también de pago y un montón de cosas. Exacto. Y eso ha generado un problema por el descontrol de cómo se han ido intercambiando y gente ha traído enfermedades que no corresponden a un sitio poblacional, porque a veces la geografía, las diferencias de temperatura y clima habían sido las barreras naturales para que ciertos bichos vivan de aquí para allá y acá no entran. Y sin embargo, hoy día están repartidos y rápidamente, como han mutado, se han adaptado a todas las condiciones. Y Chile, que tiene todos los climas, viejo, es caldo de cultivo para estas cosas. Acuérdense, han abierto muerte de turistas, acuérdense el chileno también. Sí. Ya, atención, hay que destacar lo siguiente. Para la gente que se suma a nuestra sintonía, estamos hablando de enfermedades zombies. ¿Por qué? Porque la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, habían sido desterrados por el tiempo y por la ciencia y hoy día son nuestra mayor preocupación. Les llamamos zombies porque estaban sepultados, enterrados y han resucitado. Han salido de su escondite y nosotros no estábamos ni listos ni preparados y esto nos pilló con los pantalones abajo. Es así que la Organización Mundial de la Salud se manifiesta de la siguiente manera. Ojo, dice así. La OMS alerta sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas. Entendamos, esta patología llamada zombies, la verdad es que no perdonan, porque generalmente a ti te vacunan con varias cosas, ¿cierto? Sí. Meningitis, ¿cierto? Viruela, bueno, sí. No te vacunan con todas estas cosas, pero es bien heavy, porque más allá de si uno quiere compartir o no la idea de cuáles vacunas son indispensables y cuáles tú podrías de alguna manera paliarlas con otro estilo de vida, por ejemplo, que es lo que yo hago y que desde ya debo decir, lo que yo hago con mi familia es algo que requiere mucha rigurosidad y una autovigilancia constante, mínimo semanal, ustedes lo saben, en mi toma de plantas, mis purgas, eso es harto trabajo. Si usted no tiene esa voluntad, vacúnese. Claro. No, es otra opción también, ¿no? De cuidado. Es una decisión también. Sí, claro. Porque uno tiende, Salfa, quizás a irse a lo farmacéutico, a irse a los químicos, a irse también. Hay un negocio que entendemos que sin lugar a dudas. Está de por medio a nivel nacional, a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Y uno tiende rápidamente a, oye, me da una receta para comprarme este remedio, por favor, cuando uno va al doctor. Sí, bueno, claro. Hay tantas recetas que se consiguen también, digamos que no es lo correcto, pero pasa, es una realidad. De hecho, las grandes adicciones son de medicamentos que venden en la farmacia, no las drogas ilegales. Y el llamado acá, evidentemente, primero es a vacunarse. Ya hay el Ministerio de Salud así lo recomienda y nosotros el llamado siempre a ser responsable, a ser cauto. Pero tu opción, digamos, que ha sido totalmente personal, que ha sido igual de responsable, con mi familia entera. Con tu familia entera. Pero que es otra opción, ¿no es cierto? Que tiene que ver más con lo natural, con la medicina de la Pachamama, de la tierra. Absolutamente, pero aumenta, esto tiene que ver con un arduo trabajo. Sí, claro. Un arduo trabajo que quizás ustedes se lo han notado, me deja sin voz por el producto de los esfuerzos de limpieza que tengo que hacer. Pero para que ustedes entiendan, no es una imposición empírica hacia mi familia. En mi casa lo respetan, pero por ejemplo mi hijo mayor, Lucas, que él trabaja en el área de la salud, trabaja en un hospital, él hace poco, y eso ya es su decisión y está perfecto porque yo le he entregado todo mi cariño y todo mi conocimiento y él lo acepta y está de acuerdo conmigo en un montón de cosas y otras no. Él se acaba de vacunar contra la influenza. Perfecto. Para que vean, es su decisión, él tiene 25 años, mayor de edad y yo no le voy a pintar el mono ni mucho menos. Claro. Simplemente estoy orgulloso de haber traído hasta acá hijos sanos, hijos que no recuerdo cuando se resfrían, que no se enferman y que ustedes, como todo ser humano, todos alguna vez faltaron porque les vino tal esto y yo paso de largo, no, yo no me enfermo maestro, por nada. Usted no puede faltar, le digo el tiro. Ok, entonces, vamos ahora a la expansión latente de estas enfermedades zombies. Vamos a citar acá a Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, que ella afirma que el mundo, el planeta, no está preparado para gestionar las consecuencias si esto se sigue expandiendo como vamos hasta ahora. De hecho, está proliferando esto alrededor del planeta de una manera tan brutal que quiero desde ya convocar el siguiente titular, Simón. Titular, esto es respecto a los bebés del Zika. Registra Brasil más de 3.000 casos de malformaciones vinculados al virus Zika. Ya, en general,
en general, cuando te da el virus Zika, es como que te da una fiebre, o sea, no mortal necesariamente, pero brutal. Así es como, guau, así te tira a la cama, te duelen levantar los huesos y todo lo demás. Pero aquí el problema es que si la persona infectada es una mujer que está en periodo de embarazo, hay una alta probabilidad que sus hijos nazcan con microcefalia. Vale a decir, con una reducción, obviamente, de la conformación craneal, ¿cierto?, que mantiene su cerebro. O sea, esto es terrible, porque esa mutación de este virus genera una enfermedad que ya no pasa simplemente por un malestar y por, obviamente, estar cargando la mochila de la desgracia de un resfrío magnánimo, sino que tú puedes dar a luz a un niño que nace con esta, derechamente, malformación, que va a traer una serie de problemas y que esto queda registrado en la cadena de ADN y posteriormente, digamos, en cualquier consecuencia de las siguientes generaciones. Ahora, esto tiene pinta de epidemia, ¿no? Perdón, yo una palabra no se ocupa mucho y pareciera que es como cortona, pero nosotros no estamos preparados. Yo recuerdo como última epidemia el virus ébola, que como que lo pararon ahí o aparece de repente, pero yo siento que el mundo en general no está preparado. ¿Cuándo fue la última epidemia? ¿Cachai? O sea, la más grande que recuerdo que llegó a ser efectiva, porque cobró más víctimas, fue el de la gripe porcina. La gripe porcina. Claro, que fue posterior a la gripe aviar. La gripe porcina fue, si ustedes lo recuerdan en la casa, que toda la gente pagaba hasta 5 lucas por una mascarilla, que todos andaban con mascarilla, que empezaron a parar personas en el aeropuerto. Si tú venías de ciertos países, entre ellos Estados Unidos, la verdad es que te registraban, te saumereaban, así que no te hacían entrando al país. Y era mortal, po. Y era mortal, claramente. Ahora, claro, eso fue bastante polémico, porque tampoco hubo vacuna. Entonces fue bien loco, porque ahí es donde se generan estas contradicciones, porque todos querían vacunarse, muy pocos lo lograron, y finalmente, y afortunadamente, no llegó a mayores. Entonces ahí es donde la gente empieza a hacer el cálculo de qué tan es verdad o dónde entro yo en la estadística, o sea, donde me están advirtiendo de algo, pero qué posibilidad hay de que me pase a mí. Quizás, si tú ves los resultados, cuántas personas murieron, son muy pocas, porque tú dices murieron 80 personas, que en una población de 200 millones no es nada. Exacto. Pero yo encuentro que es más que suficiente para tener el debido cuidado, porque esas 80 personas se multiplican, las convierten en otros contagiados, ese es el problema. Como célula, claro, ¿no? Actúa como... Porque hay enfermedades que mueren con la persona, o sea, es insecto, persona, y la persona afectada se recupera o se muere, pero hasta ahí queda, y otras que comienzan un contagio que finalmente rebota en la persona vacunada o la persona que tiene los cuidados debidos, y los otros, digamos, comienzan a seguir un camino. Si finalmente el bicho hace lo que queremos hacer incluso nosotros, que es sobrevivir, y va pasando de un cuerpo a otro, y cuando se le va muriendo, quiere saltar al siguiente. Pero lo tremendo de esto y lo que me llama la atención es como la cercanía de estas enfermedades al final, porque el Zika fue hace 2, 3 años. Claro. Ahora estamos hablando de la fiebre amarilla. O sea, los periodos son así cortitos. No sé qué está pasando, no sé si el cambio climático, no sé, ¿cuál es la...? No se ha dicho algo tan exacto. Se habla así como a buenas y a primeras de la prevención. Uno mucho no puede ser más allá de vacunarse. Entonces, no sé, encuentro que este boom de enfermedades que tiene que ver desde los bichos, de una picadura, de un viaje, es lo que me llama la atención. Encuentro que no está parando, está haciendo una bola de nieve. De todas maneras, porque, mira, acá hay dos cosas. Porque, claro, uno dice, al que viaja le afecta más, por supuesto, pero el que viaja regresa. Y al final, digamos, esa persona puede terminar contagiando a otro. Entonces, a esto es lo que voy. No es que porque yo no tengo intención de viajar, no porque sabéis que yo hago tal cosa, yo quedo libre, quedo fuera de la tabla de posible infectado. La verdad es que aquí hay que hacer todo lo posible para resguardar tu cuerpo y por lo tanto una generación de conciencia. Aquí primero lo que hay que vacunarse, creo yo, y lo digo ya derechamente, es sobre los prejuicios. Hay que informarse muy bien, hay que entenderlo. Acá, como ustedes dijeron, pueden haber grandes negocios y todo lo demás, pero ojo, es el único sistema de medicamentos reconocido que tenemos y que es más preciso y rápido para estas cosas. Para prevenir. Y están los otros con los cuales obviamente yo consagro, pero parece que tenés voluntad. Y eso es que tener un estilo de vida y yo un cuidado día a día. Atención, entonces, ¿qué es lo que pasa? No es el único caso Brasil, nos vamos ahora con Venezuela. Y aquí quiero tomar lo que había dicho la Tere, porque esto puede ser mucho más peligroso para países que están un poquito mal en su economía. Atención. Estamos perdiendo la batalla, la tuberculosis golpea a una Venezuela en crisis, claro.
si estamos hablando de un país que está con desabastecimiento alimenticio... Que come de la basura, Salfa. Sí, ahí está el tema. O sea, también. ¿cómo no? O sea, ellos, para que ustedes entiendan, están viviendo en una época medieval. Perdón, voy a ser bien exacto. Es insalubre. La cantidad de enfermedades que están saliendo, tuberculosis, tuberculosis, que uno dice así como... que eso no existe, o sea, no debiera existir eso, y vuelven a un país que nosotros recordamos aún como un país rico en recursos, petróleo, etcétera, etcétera. Acaban de encontrar una mina de oro. Es porque ellos han retrocedido 5 décadas en el sistema sanitario alimenticio y por lo tanto las enfermedades se tomaron. Para que ustedes entiendan, a esta altura me gustaría que ustedes se quedaran con la siguiente idea. Cuando nosotros pensamos que hemos erradicado enfermedades y hemos matado a los bichos, es porque mantenemos un estilo de vida. Si ese estilo de vida cambia, los bichos están esperando. En la banca dicen así como, oh, ya están comiendo peor, nos metemos. Vamos. Y con lo que más han metido, ya voy a llegar a ese punto, es con el cambio climático. Y además me gustaría hacerle una pregunta a la Carla desde la psicología. El rol psicológico, ¿qué tan importante es, por ejemplo, en estos momentos en Venezuela? Las personas que primero no se alimentan bien, que se sacan de la boca un alimento para dárselo a sus hijos, que viven estresados, que el sistema inmunológico está totalmente bajo, si es que ya tienen algún sistema inmunológico que los puede retener de ciertas enfermedades. La psicología también acá juega un rol súper importante. Uno se puede llegar a enfermar porque todo parte desde acá, ¿no? Claro, es importante el rol de la psicología porque estamos hablando de personas que se sienten muy vulnerables frente a la vida misma. O sea, tú no sabes si puedes perder la vida de la noche a la mañana por la situación en la que estás viviendo y por estar tan expuesto a estas enfermedades. Es como vivir de una forma prehistórica. Entonces, si bien la psicología no va a sanar las enfermedades, por lo menos puede ayudar a que las personas se sientan menos expuestas a lo que está pasando, más empoderadas y no tan débiles frente a lo que sucede, porque de repente se puede generar una suerte como de pánico colectivo, de paranoia, de me voy a enfermar, me voy a morir, esto es terrible, una ruina, como que uno atrae como que la vida se va a acabar, qué sé yo. Claro, entonces es súper importante, pero lamentablemente, y siendo realista, yo creo que ya estando mal el sistema de salud ahí, porque también está empobrecido, menos acceso a psicólogo van a tener, o sea, no tienen ni a lo básico. Me gustaría recuperar, finalmente lo que sí está relativamente confirmado ya, es que una persona con depresión hace que su sistema inmunológico decaiga, y por lo tanto está con puertas más abiertas a que entren estos bichos. No solo faltan alimentos en Venezuela, sino también medicina, medicamentos. Ya han estado reapareciendo, y esto en la estadística del servicio público de ese país, pobrecito él, están apareciendo no solo tuberculosis, está apareciendo malaria, difteria y sarampión, entre otros. Sarampión, que es una cosa tan rara, y todo lo demás. Enfermedades que, bueno, son... Con respecto a la evolución de los bichos, hablamos de tuberculosis, algo que parece así... Viejísimo, que se ha tomado, digamos, gran parte de los centros hospitalarios y consultorios en Venezuela. Es que estos bichos, además, que no vienen de cero, vienen evolucionados. Lo que se conoce ahora como tuberculosis miliar, que es una forma poco común, más peligrosa y, como digo yo, más acorazada de este mismo bicho. De hecho, en esta fuente del New York Times citamos ahora a la neumóloga Senia Fuentes, que nos dice respecto a esta radiografía de personas con tuberculosis. Atención. Antes tenía que guardar estas radiografías de tuberculosis para que las vieran mis residentes, porque podía pasar un año sin que se presentara un solo caso. Ahora hay uno cada semana. O sea, uno cada semana. O sea, el levantamiento. O sea, es exponencial. Sí. O sea, imagínate, tener 4 casos en un mes y antes uno en un año. Cada vez más. Es porque se desbandó. O sea, obviamente no dan abasto. O sea, todo el sistema alimenticio, poco medicamento, ha terminado de generar. O sea, la pregunta ya está contestada. Si alguien quiso hacer algún experimento nazi cruel, aquí está el resultado. ¿Qué pasaría si en época moderna de interconexión, wifi y todo lo demás, a la gente dejaran de darle alimentos respectivos, sanos, que sea rico en proteínas, vitaminas, carbohidratos, etcétera, etcétera, y que además le empezaran a retirar los medicamentos básicos? Pasa esto. Volvemos 5 décadas atrás con enfermedades que uno dice no volverán nunca más. Matamos a todos los bichos con este nombre y de repente vuelven y vuelven con todo. Vuelven mucho más empoderados y con ganas, obviamente, por el aprendizaje, porque hay una inteligencia rara dentro de todas las criaturas vivientes, con cerebro, neocórtex o no,
de que vienen, digamos, con ganas de... Nosotros tenemos un pasado traumático donde nos echaron para afuera, ahora venimos más recargados. Claro, exactamente. Vienen mejor. La tuberculosis, imagínate, que nació hace 15 o 20.000 años aproximadamente. La verdad es que esto ya no se hablaba, o sea, era algo que está fuera de, obviamente, los diálogos de la enfermedad, no está fuera de los centros hospitalarios, y hoy día reaparece con todo. Sin embargo, esto no queda acá. Hoy día estamos hablando de las enfermedades zombies, enfermedades que pensaban que habían sido extintas, que la civilización logró echarlas de nuestro repertorio cotidiano, y se llaman zombies porque han renacido, han vuelto de la tumba. Y esto no queda acá, nos vamos otra vez de un continente del cual se han desprendido algunas de las más mortales enfermedades. Estamos hablando, tú la citabas, querido compañero, el ébola. Atención con este titular. La OMS alerta de un nuevo brote de ébola en Congo que causa la muerte de 3 personas. La primera vez que apareció esto fue precisamente ahí en el Congo en 1976. El país, con respecto a esta enfermedad, ha recibido ya el golpe de 9 epidemias de ébola, donde el ébola se ha desatado con todo. Sí, y después se va. Y después se va. Y algunos lo han tratado de matar con cloro, de ingerir medicamentos alternativos. Y aquí hay una larga disputa. Y aquí, claro, uno se puede meter en teorías conspirativas de si es que estos quieren asesinar a través de esta enfermedad cierta población carente, que molesta, que solo hace masa y todo lo demás. Pero el caso es que la última vez, cuando se presentó el ébola, hace poquito, en el año 2017. Tremendo, o sea, y que créeme que morir de esta enfermedad es, o sea, compadre, eso no se lo decía a nadie. O sea, es muy parecido a algo que está, por lo menos de la boca para afuera, prohibido por un asunto de ética globalizante, que son las guerras bacteriológicas. O sea, esto es como que la naturaleza hubiera tirado bombas de racismo de estas cosas y nos estamos muriendo precisamente por el no cuidado, por la mala distribución geográfica, alimenticia, y aún así, si tuviéramos cuidado con todos estos elementos que acabo de mencionar, el cambio climático nos está tirando, digamos, un mensaje de párenla, o yo voy a tener que seguir mutando para adaptarme a ustedes, y ustedes no están dentro de mi plan futuro, parece, porque son unos depredadores. Y en lugares como estos, por ejemplo, la falta de agua también me parece que es importante. La higiene, limpiar los alimentos. Bueno, en realidad el agua ya sabemos que... Si no te puedes bañar, no puedes limpiar la fruta. O sea, ya entraste, o sea, pasaste de qué raro que me dé algo a qué raro que no te pase nada. Claro, o las manos también, te tocas un poco la cara, lo que sea. Con la boca que besas, con que le das la mano a otro, que saludas, que tomas tus alimentos, que con la famosa, ¿cómo se llama? No infestación, que es contaminación cruzada. Que hoy día hay que tener cuidado con todo. Por ejemplo, si yo tengo una tabla para picar, de los que trabajan en la cocina, que mezcla un pollo con pescado, compadre. Este bicho que podría estar retenido acá, que está congelado, cuando se mete en otro animal, puede resurgir con más fuerza porque tiene otro tipo de territorio para contaminar y después se lo come. O sea, hay que tener ojo con todo. La verdad es que los bichos, nuestro enemigo, como en la novela de Wells, finalmente en esa novela de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, nosotros no ganábamos la batalla contra los marcianos, literalmente venían de Marte, sino que lo ganaban los bichos, que los mataban, digamos, que ellos no estaban preparados. De hecho, esos son los virus, son los verdaderos dueños de este planeta. Han sobrevivido de explosiones atómicas, glaciaciones, tormentas solares, y cuando quieren acordarnos que son los dueños de este planeta, ¿qué hacen? Se adaptan, y se adaptan, como son tan sencillos, como su estructura es tan simple, se adaptan así. Es como, hoy desperté, chuta, ya no hace tanto calor como antes, hace frío, no hay ningún problema. El ébola, que es lo que estamos hablando, es una mutación en sí mismo. Cambia. 9 epidemias, lo pararon y le dijeron, compadre, no importa, volvemos pasado mañana, pero volvemos con esta otra cosa. O sea, viene con una lanza y después trae un escudo y una carabina. Y va así, como persona. Suena como apocalíptico. Tenemos que hacer un corte comercial, nuestro primer corte. Es que tengo la explicación de por qué está pasando todo esto. ¿Por qué está pasando todo esto? Yo sé que tú tienes las razones de la reaparición de todas estas enfermedades y, por supuesto, saber si Chile está preparado para enfrentar este tipo de situaciones a cualquier persona como nosotros. Ya sabemos que nadie está libre. Vamos y volvemos rápidamente luego de este corte comercial. Del mate, porque quisiéramos no hablarlo siquiera, pero han vuelto luego de muchos años. Y vamos a hablar, vamos a pescar algunos tweets, ¿no es cierto? ¿Te parece, Tere, si los lees? Así es, Cami, vamos a leer el tweet que nos manda Paula, que nos dice:
Hola, me encanta el programa. Trabajo en programa de tuberculosis. Mira. Esta enfermedad está vigente hasta ahora en Chile con más de 2.500 pacientes al año en Chile al 2017. Eso sí, hay una tendencia a aumentar los casos. Saludos. Claro. O sea... Ahí tenía un tema que, perdón, nosotros nadie se ha enterado, no manejamos. Para mí está en la sombra. Pero, claro, y que es un tema que realmente debería tener toda la población, debería saber. O sea, a mí no me parece que el aumento de la tuberculosis sea algo para tenerlo como escondido, que nadie sepa, y que en realidad la población, si mañana se infecta, no se va a enterar bien. Y los números, 2.500. Claro, es como irresponsable porque responsabilidad, claro. De repente puede que se haga precisamente como para que no salga a la vista, para que hay ciertos problemas de más en la salud de nuestro país. Para que no haya y al final claro, también es irresponsable, porque no se hacen campañas, no se educa a la población, no se sabe que esto está sucediendo. Cuando tú tienes ciertos síntomas, no te imaginas que va a ser eso, entonces... A un niño le decís cáncer, ¿sabe lo que es? Le decís tuberculosis, no tiene idea. Claro. Ya, pero fíjate que hay un buen punto, porque aquí cuando yo hago un llamado a la gente que está en la casa, es importante hablar estos temas con... Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, uno ya es mayor. Y la verdad es que hay que tener ciertos cuidados en la casa, fíjate. O sea, desde los alimentos que ingieres, las formas en donde son procesados, cómo mantienes el aseo en tu casa. Sí, el aseo, bueno. O sea, lo que a veces a rato y según el clima y según la estación es re bueno ventilar y otras veces según a cierta hora no tanto, pues se meten otros ácaros. Entonces es un resguardo constante. Ahora, yo creo que en la primera instancia, yo creo que el consejo que le damos acá como programa es que aquellos que viajen, ¿saben qué? La Tere me decía esto, métanse al país y péganse una buena leída de contrato de todos los enfermedades que están proliferando últimamente en el lugar donde usted va a visitar y tome todas las precauciones del caso porque el asunto está bravo. Sí, porque ahí uno dice, claro, uno también tiene que tener una responsabilidad de uno a nivel familiar, a nivel personal, pero uno no tiene idea que en este minuto la tuberculosis va en alza. Por ejemplo, este comentario de la amiga que se lo agradecemos, le mandamos un tremendo saludo. Uno no tendría, ¿cómo uno va a saber eso? Pero hay un registro y ese registro lo debería manejar el gobierno, lo debería manejar las personas, digamos, que están a cargo de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en fin. Porque uno, ¿qué se va a estar cuidando de la tuberculosis? ¿Cómo uno ¿me entiendes o no? Claro. Las herramientas están y yo siento que más allá de la responsabilidad que uno debería tener como ciudadano, hay una cosa de concientizar un poco a la población respecto de esto. Hay una responsabilidad, pero no sé si es tan nuestra en esta pasada. Sí, es como que estamos preocupados de hablar de la alergia, digamos que, bueno, sí, claro. O sea, la alergia del plátano oriental. Es que una lata, pero no te mata. Sí, eso es verdad, fíjate que todo el invierno el tema en los noticieros, en la prensa, es las enfermedades broncopulmonares. Y siempre lo mismo, y todos los días lo mismo, y toda la semana, y quizás en vez de eso debería hacerse algo más diverso y educar a la población en distintos tipos de enfermedades, no solamente los broncopulmonares, siempre invitando especialistas en broncopulmonar, todo lo que pasa en el invierno. Hay que ampliar un poco el abanico. Ahora, llegó el momento de explicar por qué es... A ver, eso pueden ser muchas las causas, pero hay una que es la base de por qué han regresado estas enfermedades zombies. Insisto, zombies porque estaban declaradas muertas y acaban de levantarse con la tumba y están atacando, como las películas de zombies, a diestra y siniestra a todo lo que se cruza en su camino. Tiene que ver, una vez más, y como dijimos al comienzo de este programa en particular, por el cambio climático. Por ejemplo, esto es tan fácil como lo siguiente, tan fácil y, ojo, terrible. El dengue y la fiebre amarilla son enfermedades estacionales. Están reducidas, encapsuladas, restringidas a la época de verano. Ah, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que ustedes notarán que de un tiempo a esta parte el verano ya no dura 4 meses, ya no dura 3 meses, perdón. Dura a veces, como hace 2 años atrás, hasta agosto. ¿Sí? O sea, la mitad del año. Duró 6 meses. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El bicho que tiene un ciclo, por así decirlo, pero para que ustedes lo entiendan en fácil. Nace, ya quiere agarrar a alguien, digamos, enfermarlo, en realidad no es que busque enfermar a alguien. Él, al crecer, contamina, crece, invade y eso se genera y se manifiesta como una enfermedad en quien lo porta. Entonces, él dice, tengo poquito tiempo para hacer esto. Entonces, quiero vivir una vida plena de 3 semanas, ¿cierto? Y después tengo un hijo, un nieto y hasta ahí llega y después se mueren todos. Claro. Entonces estoy creciendo y de repente se da cuenta que el verano es más largo. Y este bicho, pero lo estoy llevando así como una explicación casi de kinder, sí, pero está bien. Tiene más posibilidades de aprender.
de adaptarse, de crecer y de repente un bicho que ya mutó y que debiera morir al mes, le acabas de prolongar la vida, donde su capacidad de adaptación y aprendizaje es mucho mayor y se queda, y ya no es tan fácil sacarlo, y ya no es que el cambio de estación le va a dar la despedida, sino que esto se difumina y crece y evoluciona a tal punto donde se transforma en un problema imparable. El cambio climático, que en esta etapa del cambio climático, o calentamiento global, como dicen algunos, ha hecho que los veranos se prolonguen, que haya una mayor cantidad de sequía y por lo tanto los bichos están pero de fiesta porque hoy día viven más. Ahora, es que tiene el problema. ¿Cuánto más viven? Viven el triple. Es como que de repente una persona que vive en promedio, no sé, 80 años, le otorgan una vida de 240 años. Puede estudiar 7 carreras universitarias si quiere, puede tener más familia, aprende, crece, se vuelve más sabio. Y las siguientes generaciones, digamos, vienen mucho mejor preparados para cualquier tipo de vacuna, remedio, medicina que queramos aplicar, o el cuerpo del ser humano, que tiene su propio sistema de defensa, obviamente no cambia tan rápido porque uno sigue siendo el mismo, porque uno evoluciona a escala humana, o sea, poquito, y los bichos, digamos, van con el acelerador a fondo, ya que son entidades muy sencillas y por lo tanto se adaptan con mayor facilidad. Perfecto. Súper claro. Tiene que ver más, por ejemplo, te lo pregunto, uno no sabe mucho, no es muy experto en el tema, pero tiene que ver quizás con el sol, con el calor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los países que son más tropicales o caribeños? Es otro problema, porque las lluvias transportan otro tipo de bacterias, como la cólera, la malaria, el dengue y el zika. ¿Por qué digo el dengue y el zika? Porque a mayor humedad y mayor lluvia aparecen los mosquitos que son quienes las transforman. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que deja la Organización Mundial de la Salud? Es sobre el problema de las enfermedades X. ¿Qué son las enfermedades X? Las que hoy día existen y no tienen nombre. Las que están a punto de surgir y atacarnos con todo, y que en algún momento, como el SIDA, que no tenía título, por ejemplo, ¿cierto? Es que pueden que los bichos crezcan, mutan y se conviertan y se combinen en otros tan power que hoy día van a empezar de a poquito a aparecer en ciertas personas, le van a dar un diagnóstico X, este murió de ébola, de no sé qué cosa, pero en realidad es otro bicharraco que ya está existiendo y que está preparando y agarrando vuelo y fuerza para convertirse en un problema mayúsculo en los próximos meses, semanas o años. Muchas gracias, Salfa. El dato ahí y el mensaje evidentemente es a preocuparse, pero sobre todo a ocuparse y a informarse respecto de estos temas. Y también de otro tema que se ha